muy interesante de analizar. ¿Viste la famosa frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Sí. Fíjate este comunicado de Cancillería. En estos últimos años se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy. No fui yo, fuiste vos quien la empezó. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Pero pará, esto nace, este comunicado nace después de que Brasil retira al embajador de Argentina. Cuando se conoce la noticia, ¿no? Exactamente, pocas horas después de que el embajador de Brasil en Argentina vuelve a Brasil. No solamente vuelve a Brasil, no retorna a la Argentina. No retornó. No retornó. Ahí está el punto. Perfecto, porque se había ido, pero podía volver. Todo venía bien hasta este fin de semana. El día domingo hubo expresiones del presidente argentino, nuevamente sobre el capítulo brasilero, en especial contra Lula, en una entrevista televisiva el domingo a la noche, y nos despertamos en la semana con que Brasil, a quien había llamado a consultas a su embajador en Argentina, decidió que no va a volver Julio Vitelli a la Argentina, el embajador, y que además todo esto se va a dar por lo menos, creemos, hasta el 4 de octubre cuando hay elecciones en Brasil. O sea... mucho tiempo. Es un montón, 2 meses. Por lo menos, estamos hablando sin saber qué es lo que va a pasar en el resultado electoral. Lo que pasa es que en términos diplomáticos, ya no desde lo simbólico, sino diplomáticamente, cuando vos sacás al embajador y dejás al encargado de negocios, no de manera temporal, sino permanente, estamos hablando ni más ni menos que Brasil degradó a nivel diplomático su relación con Argentina. Esa rebaja formal. Claro. Formal y grave en términos diplomáticos. Estamos hablando de que vos sacás a un embajador Estamos claro que no estamos en guerra con Brasil, que no estamos en un enfrentamiento, pero vos retirás al embajador cuando, entre muchos casos, estás en guerra, la relación es insostenible, un montón de cosas. Imagínense que, por ejemplo, Argentina tenía representante en Venezuela, el embajador no estuvo más, quedó el encargado de negocios, el encargado de negocios no quedó, y quien había tomado la representación diplomática de Argentina en Venezuela había sido Brasil. Tiempo después no fue Brasil, sino que quedó en manos de Italia. Y la verdad es que esta crisis política un poco inesperada y un poco exacerbada por ambos bandos, creo yo todavía, y gracias a Dios, no vimos el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es cuando esta crisis diplomática se traduce en términos, te diría, comerciales. Puede llegar a pasar, pues decimos Brasil, Argentina, principal socio comercial, digo, esto puede traducirse en problemas de riesgo de flujo comercial, de Mercosur. Esperemos que no, pero puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, el tema alimentos. Los alimentos tienen que romper, o sea, no romper, atravesar, diríamos, barreras sanitarias de otro país. ¿Qué pasa si en Brasil empiezan a buscar el mínimo de los detalles y te empiezan a poner barreras fitosanitarias a los alimentos argentinos exportados hacia Brasil? Por ahí antes, dicho mal y pronto, se hacía la vista gorda y ahora te empiezan a buscar en detalle cada una de las exportaciones argentinas. Eso puede generar un pequeño dolor de cabeza o quizás que se retrasen las exportaciones y empezar a generar ciertos problemas internos. No estamos en esa situación todavía, espero no llegar a eso, pero podría traducirse tranquilamente. Ahora, hay algo que hay que entender. Digo, Milei y Lula es una rivalidad histórica, claro, de eso no quepa duda, que hubo fuego cruzado entre ambos, de un lado y del otro, tampoco quepan dudas. Y yo recién les hablé del 4 de octubre, que es una fecha que deberíamos tener en el calendario muy importante, porque octubre va a ser un mes a nivel internacional para la Argentina súper importante. ¿Por qué? No solamente por Brasil, sino también porque uno de los socios estratégicos de Argentina en este momento, que es Israel, también van a ir a elecciones. Y ahí también se juegan un montón de cosas. Pero volviendo al tema de Brasil, no quepa la menor duda de que Lula está explotando la figura de Milei, en este caso, no solamente Milei. Hay una triada que es Milei, Donald Trump, Bolsonaro, como la extrema derecha, como el enemigo a derrotar y como el gran giro que hay que dar en la región. Esta alianza de las nuevas derechas que se viene consolidando en Sudamérica, Lula lo está utilizando también a su favor en su campaña para decir esto es lo que no queremos para Brasil. Recordemos que Lula va en busca de su 4º mandato y que las elecciones por ahora le dan una pequeña ventaja sobre el candidato Bolsonaro. Habría segunda vuelta. En este caso, en este momento sí, de acá hasta octubre, más de 59 días en adelante, es un montón de tiempo el que queda.
La pregunta es si estamos enfrente de una crisis solamente política, diplomática, ideológica, que pueda desencadenar quizás en una crisis comercial. Y la crisis comercial, siendo Brasil nuestro socio principal, es un tema bastante delicado. Nosotros para Brasil somos el tercer o cuarto socio comercial, lo cual también le generaría un problema interno a los brasileros. Por el momento, ambas representaciones, la argentina en Brasil y la brasilera en Argentina, van a quedar en un cargo mínimo con el encargado de negocios, y que después desde los diplomáticos tiene gestos simbólicos. Por ejemplo, el encargado de negocios de una embajada no tiene acceso directo al presidente, sino que tiene que llegar a través de la Cancillería del país al presidente que está albergando dicha sede me diplomática. pregunto cómo se sale de esto. Bueno, evidentemente tratando de poner paños fríos, que era lo que había pasado la semana pasada y que realmente estaba sucediendo hasta que se dio esta famosa entrevista. Sí. Y si no, esperar hasta octubre, y si gana Bolsonaro, va a estar todo bien, porque es del mismo partido político que Milei, y si gana Lula va a seguir el problema, claramente. Igual, por lo que te escucho, Ilan, es un tema más político que de gestión, digamos, a los brasileros que viven en nuestro país. Si tienen que hacer algún trámite, no le afecta en nada. Todo sigue igual. Es un tema más político, ¿no? Es un gesto político, más que algo que complique la vida de los brasileños en Argentina, por decirlo de alguna manera. Es un gesto político que puede llegar a tener mayores consecuencias porque, por ejemplo, hay atribuciones que tiene un embajador que no tiene el encargado de negocios. Pero tampoco, por ejemplo, cambia el tema comercial. Argentina va a seguir exportando a Brasil y va a importar cosas de Brasil. En absoluto, el Mercosur sigue vigente. Vos podés ir a Brasil, el brasilero puede ir acá sin la necesidad del ahora pasaporte. Pienso en esos gestos ideológicos, porque Milei dice que es una apuesta ideológica lo que hace Brasil, y por el lado de Brasil dicen que también tuvo que ver con esta situación ideológica de Milei. Digo, ¿quién midió peor las consecuencias? Ah, bueno, qué buena la pregunta. Mirá, yo creo que hay que entender algo. Con Brasil tenemos un vínculo realmente de país de hermanos, y que hasta ahora no se traduce lo político en algo social. No veo que un tejido social se esté rompiendo, no veo que haya una enemistad con los brasileros, ni de los brasileros para con los argentinos. De hecho, ese había sido uno de los motivos por los cuales la administración de Lula había dicho, bueno, que el embajador vuelva. Finalmente que vuelva el embajador brasileño de Argentina. La semana pasada la sociedad civil se había manifestado en varias oportunidades en contra de este problema político. Ahora, si el problema político lo van a manifestar después los funcionarios, ya no solamente Milei y Lula como las cabezas de ambos países, sino los funcionarios en materia económica, en materia, te diría, de los lazos, ahí sí me empiezo a preocupar y digo, es algo más que las declaraciones. Hasta ahora son declaraciones, son gestos que tienen un peso y una envergadura, sin lugar a dudas, importante e histórico. Nunca antes en la historia entre Brasil y Argentina el vínculo estuvo tan degradado a nivel diplomático, lo cual representa, sin lugar a dudas, un episodio extraño y te diría que foráneo a nuestro vínculo histórico, y un nuevo desafío para construir. La pregunta es si se puede construir una relación comercial, profesional entre ambos estados cuando lo político está roto, cuando el puente político está roto y cuando de vuelta el comercio venía repuntando entre Brasil y Argentina, no a niveles históricos, pero sí se estaba aproximando a esos niveles históricos. Entonces es todo un desafío. Digo, no es solamente que nosotros le vendemos comida a Brasil. No. Las automotrices, la cantidad de autos que nosotros importamos. Somos socios muy importantes, pero bueno, por suerte esta escalada de insultos que hay de un lado del otro de la frontera, por ahora no va a afectar, digamos, la parte económica, la parte de la gente, de los brasileños viviendo acá, de los argentinos viviendo allá. Y también, digo, agrego de las algo, importaciones y exportaciones. Para abrir un poco el zoom y salir propiamente del vínculo Brasil-Argentina. Hay algo que está claro, y es que para la administración actual, Brasil, más allá de lo comercial, no es el socio estratégico para establecer los vínculos en el mundo. Su socio estratégico está en Washington, y desde allí digitan una política para el resto de América Latina con los nuevos gobiernos que están aliados a Milei. Entonces, por lo menos la seguridad que tiene Milei de que hasta dentro de 2 años Donald Trump sigue en la Casa Blanca y que va a haber un apoyo inquebrantable entre ambos gobiernos, le da cierta tranquilidad. Esperemos que esta situación no escale, porque de vuelta habría que repensar un montón de cosas en el vínculo, y sobre todo esto, Argentina depende y mucho de Brasil, como también Brasil depende de Argentina, pero no exclusivamente. Son los número 1 en nuestra balanza comercial, y eso le da un peso y un poder bastante interesante. Es una guerra ideológica, sí, obviamente. por llamarlo de alguna manera. Es una guerra ideológica de partidos políticos. Las embajadas, la verdad que quede a manos de encargados de negocios, no, me parece que
hizo que, bueno, se profundice aún más esta crisis, que hay que ver si nos deja una marca, una huella estructural en esta histórica alianza, ¿no? Estratégica, además, entre Argentina y Brasil. Esperemos no se sigan sumando más capítulos y que quede acá, que Ilan, afloje, como siempre que afloje decimos. nuestro presidente un poquito, Totalmente. ¿no? Pero Que afloje el lo hombre cierto es que es una con los realidad, insultos. un poquito la radiografía de la tensión, el impacto económico y comercial que recién relataba Ilan y cómo se sale, cómo se termina, introducción, contexto, bueno, ya lo debatimos y bastante. En un rato, si te parece, no solo la buena del día, porque a Ilan le propusimos que traiga cada vez que viene una buena del día, sino también me parece que es una buena del día, la que se sumó, que es la novedad. Se confirmó la gira del Papa León XIV que viene a la Argentina, que visitará Buenos Aires, Córdoba, Luján, con lo cual vamos a estar charlando largo y tendido de eso. Por supuesto. ¿Tenés ganas? Habemus Papam. Habemos Papa. Habemus Papam en Argentina. 6 minutos pasaron de las 15 horas, 16:07 la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado